pues para iniciar con el tema de esta semana comparto con ustedes la siguiente frase del Papa Pío XII, que es: uno de los peores males de nuestro tiempo es la pérdida de la conciencia del pecado. Bueno, pues ¿cómo así, no? Es que en una sociedad donde cada vez el relativismo, va ganando más terreno, la línea que divide el bien y el mal pues es tan borrosa que parece invisible. Entonces, para que eso no nos pase a nosotros, vamos a definir el pecado de la manera más sencilla posible, que digan de que no puedo no tener conciencia de esto porque está facilísimo. Entonces, el pecado es todo aquello contrario al amor, en específico al amor a Dios y al amor al prójimo. También se puede ver el pecado como el rompimiento de una amistad con Dios o cualquier acto que nos aleje de Dios. Pero pues para mí, creo que es mucho más fácil entenderlo como todo aquello contrario al amor. Y pues vamos a hablar de amores sanos, no de amores extraños a objetos y cosas por el estilo, sino de amores a Dios y a la persona que tengo a un lado, ¿no? Entonces, pecado, todo aquello contrario al amor. Es parte esencial del ser humano y no ha habido hombre, además de Jesucristo y la Virgen María, claro está, que se puedan jactar de no pecadores. Es lo que nos explican, disculpen ustedes el celular, es lo que nos explican con el pecado original y el por qué expulsaron a Adán y Eva del paraíso, ¿no? Entonces es algo natural, el pecado es algo natural, pero no quiere decir que es algo que esté bien. Igual, pues el pecado se puede clasificar como pecados veniales y pecados mortales, y pues es de acuerdo a la magnitud, ¿no? Es importante que entendamos esta división porque se ha visto mucho en redes sociales que quieren desprestigiar a la Iglesia Católica al momento de ir marcando esta pauta de lo que está bien y lo que está mal. Y esto pues a razón de que un cierto grupo de personas se ha encargado de cometer actos desagradables haciendo uso de sus posiciones dentro de la Iglesia Católica. Entonces esto ha manchado y ha dañado muchísimo la imagen de nuestra institución. Pero pues quiero que quede claro que el mal de unos no justifica la maldad de otros. O sea, lo que está mal, no importa quién lo hizo primero. Y pues es importante que pues entendamos esto, ¿no? O sea, lo que es pecado venial, lo que es pecado mortal, quién lo hace, quién no lo hace, sea lo que sea, sigue siendo pecado. Entonces vamos a explicar el porqué de esta clasificación de venial o mortal, y pues empieza así, ¿no? Un pecado mortal debe tener tres cualidades, no, es que esa no es la palabra, tres condiciones, son tres condiciones para ser considerado pecado mortal. Y pues el primero es que el pecado debe ser materia grave. La materia grave de un pecado mortal se refleja si el pecado va en contra de los 10 mandamientos o de los 5 mandamientos de la Iglesia. Y pues también hay pecados que son más graves que otros. Por ejemplo, pues matar es peor que robar, y robarle pues a una persona que no tiene posibilidad de defenderse pues es peor que robarle a una persona que sí tiene posibilidad de defenderse. Hay muchísimos factores que afectan en su magnitud y hay muchísimos factores más para determinar qué es más grande que otro, qué falta es más grande que la otra, pero pues igual siguen siendo pecados mortales. Entonces es todo un rollo explicarles qué es más pecado que qué. Por eso se dividen nada más en venial y mortal, porque pues siempre van a haber aspectos morales y aspectos éticos de cada comunidad que van a estar afectando en la magnitud que le damos a cada acción, ¿no? Pero pues en pocas palabras es mortal, sí es considerado de materia grave. Entonces, pleno consentimiento, que es la segunda condición, pleno conocimiento, es la segunda condición, y esto quiere decir que debo conocer la gravedad del acto que estoy a punto de cometer. Ahora bien, pues un cristiano no puede decir que no sabía que esto o aquello era pecado. El cristiano debe procurar conocer los mandamientos de Dios y de la Iglesia y debe educarse en la vida moral. Entonces, yo como cristiano no puedo decir que mi pecado no fue mortal porque no tenía conciencia o porque no tenía ni idea de eso, porque pues uno como cristiano tiene que saber, ¿saben? O sea, el cristiano comprometido tiene conocimiento de lo que está bien y lo que está mal, y si no tiene conocimiento, tiene que informarse. Entonces,
pues un cristiano no, no le vale este punto, porque pues es algo que tenemos que conocer desde chiquitos y hasta la vida adulta. Entonces, el tercer conocimiento es que sea consentido. Eso pues quiere decir que sabiendo lo que significa, cómo afecta a otros o a mí, la ofensa que voy a cometer hacia Dios, etcétera, decido hacerlo de igual manera. En pocas palabras, es cuando libremente elegimos el pecado. Entonces, estas son las tres condiciones. Tiene que ser algo grave, por ejemplo, que vayan en contra, específicamente contra alguno de los 10 mandamientos de la ley de Dios. Por ejemplo, chismear, pues no está dentro de la ley de Dios, pero pues sí es pecado. Entonces, no es materia grave porque no atenta a ninguno de los 10 mandamientos, entonces pues ya no es pecado mortal. El pleno conocimiento pues es si sabías o no sabías que estabas actuando mal, y el consentido, si es el consentimiento, pues si yo lo estoy haciendo porque quiero. Entonces, pues esas son las tres condiciones, y si falta al menos uno de estos tres enunciados que les acabo de decir, pues lo que cometemos se llama pecado venial. Entonces, estas tres condiciones son las que ayudan a determinar si lo que he hecho es un pecado mortal, y si falta una de estos tres enunciados, lo que cometimos es venial. Quiere decir que si no es materia grave, o si no sé qué es materia grave, o si ha sido sin mi consentimiento, si no obligado por terceros, o sin estar en pleno uso de mis facultades mentales, no se ha cometido un pecado mortal. Pero pues igual al final es también la conciencia y la iluminación del Espíritu Santo las que nos van guiando para saber lo que es pecado o no. Y cualquier falta, así sea venial o mortal, debe ser confesada ante un sacerdote sin distinción de importancia. Eso sí, cuidado con los pecados que no confesamos, con los pecados mortales que no confesamos, porque pues se llaman mortales por la muerte espiritual en la que caemos al cometerlos, y de morir sin estar en estado de gracia podríamos perder la vida por este acto, la vida eterna, pues ya estamos muertos. O sea, ¿a qué me refiero con esto? Que si yo, por ejemplo, asesiné a una persona y yo soy consciente, yo lo hice con pleno consentimiento, es de materia grave, y o sea, pues estaba totalmente consciente de esto, pues yo estoy pues no estoy en estado de gracia hasta que me confiese, pues. Entonces, si yo muero con ese pecado, yo solito puedo estarme condenando a pasar el resto de mi eternidad en el infierno, en lugar de pasarlo pues con Dios, ¿no? Que es lo que todos queremos aquí. Entonces a eso me refiero con los pecados mortales. Se llama mortal porque una vez que lo cometemos caemos en la muerte espiritual, y si no los confesamos a tiempo, con a tiempo me refiero a antes de morir, si no los confesamos a tiempo, pues es muy probable que mi juicio final no tenga el resultado que yo quería. Entonces es muy importante. Esta es la diferencia entre un pecado venial y uno mortal. El mortal me tiene esa condición de que lo tengo que confesar inmediatamente, si no, pues cualquier cosa desagradable podría pasar. Y pues el venial no tiene como este mismo impacto en el futuro de nuestra alma. Y pues ya por último, para cerrar el tema, haz tu examen de conciencia y ve a confesarte. Y pues una manita así, porque pues esa es prácticamente la finalidad de este tema: diferenciar lo que es el pecado mortal, lo que es el pecado venial, porque es importante confesarlos. Y pues les voy a dejar en la descripción del video un link para hacer un examen de conciencia completo, y pues para que vayan lo más pronto posible a su iglesia más cercana. Si no es Centro Saulo, busquen a un sacerdote y se confiesen en la primera oportunidad que tengan. Entonces, pues eso sería todo de mi parte, y pues bye bye, nos vemos el domingo.